A lo largo de 10 años de kirchnerismo fueron muchas las leyes que instauraron un debate. Fueron muchos los proyectos que volcaron en los grandes, pequeños y medianos medios de comunicación la discusión sobre la democracia, la pluralidad, la participación. Pero este en especial, el que cuenta con 6 iniciativas, y que es conocido el paquete como reforma judicial, es mucho más que aquello que se ha votado, por ejemplo, matrimonio igualitario, reforma de una ley de salud que habilita a los familiares de un paciente terminal sin posibilidad de sobrevida tomar decisiones en la medida que durante muchos años no solamente la legislación lo negó, sino la moral y el profesionalismo de muchos médicos lo rechazaban. La decisión tomada para que los jóvenes de 16 años tengan la posibilidad de un voto optativo, con todo lo que ha generado esto en materia de discusión, es para mí secundario respecto a la reforma judicial. Y lo voy a decir muy rápido porque ya está aquí el diputado nacional Jorge Cardelli de Proyecto Sur para charlar sobre esto que terminó a la madrugada con un escándalo que quedará en la historia del Congreso Nacional, de lo que es el Poder Judicial. Para mí los dos puntos centrales de lo que se aprobó en Senado y Diputados tiene que ver con una alteración de lo que institucionalmente se ha tratado de elaborar durante muchísimos años, que es el sistema de representación. Aquí el sistema de representación, en democracias más avanzadas, se sustenta en el reconocimiento de las minorías. Por eso decía que uno de los proyectos que generó mayor adhesión es el del matrimonio igualitario, y si se buscara en los discursos de los señores legisladores cuando aprobaron esto, van a encontrar ustedes que todos hacían hincapié en la importancia de reconocer el derecho de las minorías. En este caso tan sensible por todo lo que se viene ventilando a propósito de la justicia, que para mí es una corporación, no generada de un repollo, sino que la propia dirigencia política la arma, y esto es así, por eso lo decía la semana pasada, que el Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires el año pasado se modificó sin que hayan aparecido títulos altisonantes, favoreciendo en número a la elaboración de un poder que responde al Ejecutivo, pero la alteración de las proporcionalidades tiene que ver que una democracia madura reconoce el poder de las minorías. Y con eso se trabaja en el consenso, en la articulación del diálogo y en la elaboración de iniciativas que tiendan al beneficio general. En este caso, al incorporarse, si es que las presentaciones que declaran inconstitucional lo que salió del Congreso no avanzan, será que usted, que muchas veces no conoce ni al cuarto candidato en la lista de diputados o senadores, elija a quien va a representar los intereses de ese partido en el Consejo de la Magistratura, que tiene por función evaluar la terna para después ser elevada, pero fundamentalmente el poder para la destitución de magistrados. Y si ya tiene un criterio partidario, esto queda situado en la parcialidad, que una justicia, que la siguen enseñando en las escuelas, debe ser imparcial. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, de sortearse este elemento que para mí es sustancial en términos de proporcionalidad de representación, es que no todos los partidos políticos van a poder poner en sus listas un candidato, porque 13 jurisdicciones, bueno, ya se lo voy a preguntar a Cardelli, pero son muchas las provincias que tienen que tener una fuerza para incorporar un candidato al Consejo de la Magistratura. Y como están dando las encuestas, yo creo improbable que en la provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur, por ejemplo, acuerde con sectores que responden a Carrió. Es otra la lógica. Sí, en Capital Federal puede suceder esto, pero si no ocurre en la provincia de Buenos Aires, no puede entonces ese frente presentar un candidato que aparezca en la lista como aspirante al Consejo de la Magistratura. Y esto abona al criterio de las mayorías por encima de lo que sería el respeto por las minorías, que le daría fortaleza a la democracia. Digo siempre en términos institucionales porque esto es lo que se esgrime y esto es lo que se alteró. Dicho lo que acabo de refrendar, por lo menos como opinión periodística, voy a presentar al diputado Cardelli, que está ya aquí en la mesa, que se ha venido de Capital Federal. Gracias por estar aquí, diputado. Sí. Como siempre, es muy amable de su parte poder venir a compartir
pensamientos políticos, de lo que es Proyecto Sur, la fuerza que usted integra, y fundamentalmente en esto que es conocido como reforma judicial y que deja más interrogantes que certezas. Por lo menos, para agregar lo último de lo que decía en la presentación, el gobierno demuestra que va hasta el final con su idea política, con su criterio formativo, cueste lo que cueste. Bueno, quería escuchar su opinión de lo que se vivió en el Congreso en esas horas de madrugada que terminó en escándalo. Sí, el tema de la reforma judicial, la verdad es, en la realidad termina pasando con la justicia lo que ha pasado durante muchos años. Siempre hemos vivido un discurso de una justicia que es bastante independiente, pero que en la realidad se ha mostrado muy poco independiente, en el sentido, y que siempre ha estado tironeada por sectores de poder. La dictadura militar modificó bastante la estructura de la justicia. Después vino la década de los 90, donde el menemismo, a su vez, en el acuerdo bipartidista, también volvió a seguir modificando la cantidad de jueces. Y en los últimos años el kirchnerismo. Lo cierto es que siempre hay una disputa por el Poder Judicial. Ya sea porque se quiere jueces que avalen la impunidad o porque se quiere jueces que avalen otras cosas que no figuran en la discusión. Esto está bien porque es correcto decir que la justicia no ha sido independiente desde el sentido puro y haciendo una abstracción de la realidad, ¿no? De ninguna manera, pues estaríamos faltando la verdad. La verdad. Porque, por ejemplo, los jueces que fallan a favor de la depredación ambiental son jueces que evidentemente tienen una posición política y juegan a favor de los gobiernos provinciales, por ejemplo. Los jueces que fallan a favor de la criminalización de la protesta también tienen algunas posiciones políticas tendientes a favorecer inclusive mucho a los propios gobiernos provinciales. Bueno, en esa línea déjeme decirle que los jueces que fallan a favor de Clarín tienen una mirada política. Esto no me parece mal que se discuta. No, claro. El tema es si la discusión lleva a la concentración de un poder que supere los que más o menos están establecidos con todas las dificultades que tienen. O como yo lo planteé, a mí me parece que hay que legitimar la mirada política, lo que pasa es que no puede ser solamente partidista. Este es el tema. La pregunta es, ¿por qué los trabajadores no podemos tener una representación en el Consejo de la Magistratura? La pregunta es, ¿por qué los movimientos ambientales no pueden tener una representación en el Consejo de la Magistratura? ¿Y por qué los pueblos originarios no pueden tener una representación en el Consejo de la Magistratura? Entonces acá lo que se ha hecho es, supuestamente por una subordinación a la Constitución, es que se modifica el número, se pone la representación de los académicos, que con todo respeto que es una entelequia, porque los académicos ni siquiera están organizados colectivamente. Pero son académicos. Son académicos. Eso hace el prestigio. Al prestigio, pero hay académicos en las ciencias físicas, académicos en las matemáticas, hay académicos de todo estilo. Los jueces sí están organizados y bueno, y nosotros los vamos a elegir. O sea que, digamos, un partido político tendrá que buscar un académico en función de lo que es poner en su propia lista. Yo decía recién en la apertura que ustedes, imagino, no van a poder hacerlo. ¿Tienen en cuántas provincias, en cuántas jurisdicciones? Y a eso se agrava lo que usted recién planteaba, o vos recién planteabas, que es la segunda, que es que le exigen 18 jurisdicciones, creo que son 21 o 22, de las cuales hay que tener, o sea que los únicos que están en condiciones son el Frente para la Victoria y el Partido Radical. El problema es que el Partido Radical, como tiene una política frentista, no puede ir en todos lados al mismo nombre, porque la única forma que el Partido Radical podría ir es que todos nos asociemos al Partido Radical y vayamos al Partido Radical. Conclusión, el único que va a poder presentar el último cuponcito para votar, en este caso va a ser el Frente para la Victoria. Se va a llevar todo. Y se va a llevar todo. Esto, quiero señalarte, que es la segunda actitud antidemocrática y contra las minorías, porque la primera es la ley de la reforma electoral que hicieron, donde prácticamente le exigen a los partidos para ser partido un inmenso esfuerzo. Lo que termina votando. Y para después terminar. O sea que en realidad el gobierno confunde democracia con una especie de dictadura de partidos mayoritarios, y absolutamente mayoritarios. Hay algo que hace el gobierno y que provoca los mayores debates. A veces considero que todavía no estamos capacitados para debatir
es muy maniqueo lo que se vive en la Argentina, ¿no? Pero cuando el gobierno instala la idea, efectivamente cierta, que los abogados eligen a los abogados y por cantidad no representan a la mayoría de la población, incorpora ahí un elemento que hace a cualquier tipo de proyecto que el kirchnerismo presentó, que es la democratización. Sí. Por lo tanto, fíjense que hay que tener un frente en 18 jurisdicciones. No todos lo tienen, pero la gente va a poder elegir a un integrante o a 6 integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de popular está en todos los proyectos, sí, en la primera intención. La segunda la recorta, hasta la puede cercenar, y eso hace que el kirchnerismo, con mucha habilidad e inteligencia, genere un debate que, a la luz de los hechos, está cerrado, pero abierto, al mismo tiempo. Exacto, está, ¿no?, cerrado, pero todo abierto. No, lo grave de todo esto es que en este marco el Poder Ejecutivo, porque ahora está el kirchnerismo, pero podemos pensar que esto no va a ser eterno. Bueno, alguien lo dijo en el recinto, si mañana es un gobierno de derecha... Claro, yo tengo exactamente, puede ser otro gobierno, y yo le aseguro que no sé si es, y más si es de derecha, menos se va a volver atrás con esto de la reforma. Claro. O sea, le han dado un poder de decisión al Poder Ejecutivo, que encima de ser un país casi monárquico, porque se puede gobernar por decreto directamente, ahora también tiene un poder sobre la justicia, realmente, la verdad, tiende a ser una especie de monarquía constitucional. Pero permítame que le diga el nombre, porque inclusive con los mecanismos electorales que tiene, y en fin, una serie de cuestiones más, realmente estamos retrocediendo desde el punto de vista de la democracia. El otro elemento grave también que ha tenido esta reforma es el tema de las cautelares. El tema de las cautelares, para los que venimos de los movimientos sociales, yo vengo del movimiento sindical, estoy en la dirección de la Central de Trabajadores Argentinos, la verdad esto es de una gravedad tremenda. ¿Sabe la cantidad de veces que uno para cosas por la vía de una cautelar, claro, antes que el Estado empiece a operar sobre uno? ¿Sabe las veces que una obra de que uno considera que tiene depredación ambiental y pone una cautelar y la obra se para por un cierto tiempo? El caso de la represión de Macri de alguna manera está ligado a esta cuestión. Entonces esto es una barbaridad. Y ello está bien, por más que me diga el CELS que le ha hecho algunas correcciones y demás cosas, sigue planteando un problema de no universalidad. Algunas cautelares serían permitidas y otras no. Lo que pasa es que después eso va a quedar ligado a manos de un juez. Y si es un juez que a su vez está elegido por el propio Poder Ejecutivo. Y el otro tema serio es el tema de las cámaras de casación. En el tema de las cámaras de casación uno podría decir que no hay una argumentación jurídica en contra. Lo que sí uno puede estar seguro es que uno tiene un poder judicial absolutamente lento, absolutamente burocrático. Atiborrado de causas, más burocrático. Más burocrático. Y encima usted le mete todavía una instancia más, una apelación laboral a la Cámara no va a llegar nunca más. O sea, la verdad que han hecho una reforma judicial afín al ajuste que están llevando adelante y con una profundización autoritaria. Yo digo que es autoritaria y de un autoritarismo, si se quiere, entre comillas, partidista, porque acá han restringido cada vez más lo que es la democracia a lo que es simplemente votar cada 2 años o cada 4 años. Acá los movimientos sociales, las luchas sociales que ganan muchísimas veces la calle, no pueden tener ninguna incidencia. Por ejemplo, hay una ley que se llama la 26160, que dice que los gobiernos provinciales tienen que delimitar las tierras que le corresponden a los pueblos originarios. Los gobiernos provinciales se han cansado de no hacerlo, claro, la niegan, los pueblos originarios se movilizan. Y bueno, y como políticamente nadie le da mucha importancia porque no tiene mucho voto, eso permanecerá eternamente. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, si usted no tiene democratizar la justicia, es que de alguna forma el pueblo participe en el funcionamiento cotidiano de la justicia. Me parece que es una democracia delegativa. Muy delegativa. No es participativa. No es participativa, ¿no? Muy delegativa. Delega y cada 2 años se participa. Se consolida algo que venía pergeñándose en los 90, déjeme decir, Cardelli, ¿no? Sí, que se produce un corte en el año 2001-2002. Kirchner lee muy bien las coordenadas sociales, absorbe gran parte del conflicto
traba ligazón con sectores de derechos humanos que le dan legitimidad a la propuesta y hoy estamos en esta situación. Exacta su apreciación. Déjeme hacerle dos preguntas que considero importantes después de lo que ocurrió. Carrió hace un análisis político y fue ella la que dijo, esto si hubiera un gobierno de derecha, ahora lo recordé, va a ser preocupante. Pero Carrió cuestiona al presidente de la Corte, Lorenzetti, dice, este es un acuerdo espurio entre Cristina Fernández de Kirchner y Lorenzetti. Otros sectores de la oposición hicieron otra lectura, que al eliminarse el primer párrafo de lo que envían los camaristas a la Corte y que después Lorenzetti le remite a la Cámara de Diputados para que sea tenido en cuenta, es que la Corte se reserva una instancia de declarar inconstitucional lo que salió del Congreso. ¿Usted cree que la Corte podría hacer esto en un año electoral, con tanto que se juega? ¿Le ve a la Corte esa instancia de independencia que algún sector de la oposición comprende que puede hacerlo? ¿Usted lo cree así? Yo creo que no me inclino por la posición de Carrió. Me parece que es excesiva. Yo no creo que... La verdad que esta Corte ha dado muestras de ser bastante razonablemente buena. Comparada con la Corte menemista, creo que deberíamos sacarle el sombrero en muchas cosas. No, inclusive lo interrumpo. Es una Corte que no responde necesariamente a las directivas de un gobierno. Es una Corte que responde a una movilización popular que gritaba que se vayan todos. Claro. ¿No? Y además, la Corte, sí, además yo me inclino por lo que decía Julio Piumato, que la Corte le dijo a la presidenta de que ellos habían decidido inclusive la posibilidad de renunciar todos si no les devolvían el manejo de los fondos y los nombramientos. Bueno, eso se sabe que salió así como quería la Corte, ¿no? Claro, la Corte, escúcheme, la Corte, esto ya en términos prácticos, habrá dicho, no manejamos el dinero y no manejamos los nombramientos, terminamos siendo los... Apaguemos la luz. Apaguemos la luz, somos titiriteros, somos los títeres de un titiritero acá. Yo creo que eso lo estoy diciendo en términos prácticos. Sí, me parece bien. Ese es un tema. Yo creo que la Corte se va a reservar el derecho de constitucionalidad. Me parece que puede tocar el tema de las 18 jurisdicciones. No va a tocar el tema de la elección. Son apreciaciones que tengo y puede meter la mano en el tema de las cautelares y podría meter la mano en el tema de las casaciones. Las cautelares tienen mucha jurisprudencia que cuestiona su constitucionalidad. La casación es más un problema político y el tema de la elección tiene un punto que está en el plano de la discusión política tal cual como la plantea uno o como la planteaba usted recién en el tema de la democracia delegativa. Claro. Está en ese plano. Ahora, el tema de las 18 jurisdicciones, estamos entrando en el tema de la discriminación, estamos entrando en el tema del autoritarismo. Por eso yo no podría decir que la Corte va a decir no o va a decir sí. ¿Se entiende? Puede que se metan en algunos temas, inclusive haciendo uso del derecho de constitucionalidad y de razonabilidad que le compete al Poder Judicial. Está muy bien hecho el análisis, porque me parece que la Corte no va a resignificar lo general, va a ir por lo particular aquello que inclusive trabaje sobre la idea de mayor democratización. Si se cerró para la mayoría de los frentes, abramos para que tengan su candidato al Consejo de la Magistratura. Exacto. Ahí por ese lado. Sabe hacer política la Corte esta también. Sí. Bueno, insisto, yo hasta el día de hoy le tengo respeto. No, ha actuado bien en el marco de un poder judicial complejo que venía comprometido con la dictadura, que venía comprometido con el menemismo, ha bancado el tema de las causas al genocidio. En fin, yo no sería más respetuoso de la Corte. Bueno, Carrió es así, ¿no? Bueno, exacerbada, por cierto. La última, y le agradezco mucho que se haya trasladado hasta aquí para Moreno, para grabar este programa. ¿Qué es lo que se juega Cardelli este año en términos políticos? Hay una elección, pero ¿qué es lo que se está jugando? Que el gobierno va a fondo, cueste lo que cueste, que la oposición todavía no se estructura como tal. No estoy diciendo que estén todos juntos, digo, sobre un programa que lo estructure y que pueda ser comunicado de manera más creativa a la población, que siendo una elección legislativa históricamente, el electorado busca poner límites al oficialismo, es como de sanción. Después la elección ejecutiva es distinta, tiene otro carácter, pero esta en especial. ¿Qué es lo que se pone en juego? Yo tengo la sensación de que
en todos los sectores opositores o los dirigentes políticos hay una idea que yo pondría en discusión. Hay una idea de que el kirchnerismo acaba el 2015. Y bueno, entonces hay que empezar a discutir ya quién va a suceder esto o cómo va a suceder esto. Yo creo que el kirchnerismo tiene una crisis grande y es posible que el 2015 no le alcance para la re y es posible que tenga que resolver su continuidad con algún tipo de negociación. Esa negociación, de hecho, va a significar una derechización del kirchnerismo. Ya de por sí es un gobierno que oculta sus derechizaciones, eso va a significar en los hechos una derechización mayor. Pero lo que se viene al frente tampoco tiene garantía de ser una continuidad más nacional, más popular y más democrática. Pero hay más una pelea, una disputa por ser esto que le llaman la continuidad o algo así como el postkirchnerismo. Yo creo que eso es lo que alumbra y eso hace que la elección se electoralice más de la cuenta y se pierda de vista las cuestiones programáticas que me parece que deberían estar en el fondo de la cuestión, porque no es solamente la crisis del kirchnerismo, es una crisis muy de fondo. El problema de la balanza de pagos y de la falta de dólares lo van a tener todos por delante. Y sospecho que una buena parte de los que piensan por derecha o con algún neoliberalismo reformado, podríamos decir un neoconservadorismo más social, para decirlo, están pensando en el crédito internacional. O sea que estaríamos volviendo a algunas situaciones históricas, porque hoy hay una crisis objetiva de balance de pago. Hay un problema de dólares. Bueno, déjeme decirle que el gobierno nacional quiere volver al mercado de capital. Lo que pasa es que las tasas son altas. No es que no está haciendo un trabajo para volver allí. Exacto. Pero bueno, se esconde mucho de lo que podría generar un ruido a la construcción de un relato que es simbólicamente fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces me parece que hay una especie de especulación de que como que ahora nos toca a nosotros, ya estuvieron mucho tiempo el kirchnerismo, que nos dejen un poco a nosotros, y yo tengo la impresión de que la crisis es un poco más profunda de lo que se piensa. Y los relatos opositores, muchos de ellos, no han son, digamos, una especie de menemismo ayornado, menemismo con más sentido social, menemismo como repartamos un poco más, no hagamos como hacían antes los otros, hagamos un poco de derecha combinada con cosas sociales. Diputado Carrera, es un gusto. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Es la segunda vez que viene. Es la segunda vez que viene. Y la verdad le agradezco mucho. Quédese quietito ahí porque va a salir delante de cámara. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa la primera y luego nos metemos en la provincia de Buenos Aires. La crisis existe en la provincia de Buenos Aires antes del temporal de agua que costó más de 52 vidas. Antes había una crisis y nosotros vamos a trabajar en el día de hoy esos aspectos desconocidos por gran parte del público. Ya venimos.